mesa un panel de lujo: Mónica Huitián, Mariana Molina, Adrián Cerón, Vanessa Reséndiz. Les cuento así a grandes rasgos quiénes son cada uno de ellos. Mónica Huitián es licenciada y maestra en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad y fue coordinadora del Centro de Estudios Teóricos y Multidisciplinarios en Ciencias Sociales de la propia facultad de 2012 a 2020. Y bueno, y como todos en este grupo, vinculados a la cátedra extraordinaria. Mariana Molina es doctora en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Ha impartido cursos aquí en el Instituto, en el doctor José María Luis Mora, en el TEC de Monterrey. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y, como saben, es la coordinadora de la Cátedra Extraordinaria de Benito Juárez y una de nuestras anfitrionas junto con el doctor Roberto Blancardo. Adrián Cerón es también maestro en Estudios Políticos Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él cursa sus estudios de doctorados en Ciencias Sociales por mi propia universidad. Entiendo que él está en línea. Es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, adscrito al Centro de Estudios Sociológicos. Vanessa Reséndiz es maestra en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM, licenciada en Sociología también por la UNAM, y ella es profesora también en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, adscrita al Centro de Estudios Teóricos y Multidisciplinarios. Y pues sin más, como saben, les daremos 15 minutos. Les voy a decir que son 10 para que luego se queden en los 15 minutos a cada uno de nuestros ponentes. Y sin más, pues les voy diciendo la palabra en el orden que los he ido presentando. Entonces, Mónica, tienes la palabra. Muchas gracias a todos y a todas las personas que están aquí, a los que nos ven o escuchan a distancia, ¿no? Buenas tardes. El objetivo de esta mesa lo pensamos en términos de hacer una presentación de lo que venimos trabajando hace unos años. Entonces yo voy a dar una introducción, digamos, pinceladas, sobre la manera en que surgió nuestro grupo de trabajo, la trayectoria que ha seguido y lo que hemos trabajado y el tipo de discusiones que hemos realizado. E insisto, son pinceladas que permiten ubicar el escenario en el que estamos y que después mis colegas y el colega la persona que tenemos en línea, Adrián, digamos, harán mucho más claro. Hace poco más de 2 años y medio, quizás 3, todos nos hemos compartido estos últimos 2 años y el tiempo y el espacio se nos han vuelto de alguna forma extraños. Entonces ya ni siquiera yo recuerdo muy bien el asunto, ¿no? Pero digamos que hace un poco más de 2 años y medio abrimos un espacio en el Centro de Estudios Teóricos y Multidisciplinarios de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a través del cual durante 7 sesiones mensuales discurrimos sobre la relevancia del fenómeno religioso en las sociedades contemporáneas. Seminario que desde distintas perspectivas analíticas puso a la religión como centro de reflexión. ¿Por qué es importante decir esto? Porque si bien el fenómeno religioso ha estado empíricamente por todos lados, ¿no? En la facultad no era un tema, vamos a decirlo así, de discusión. No es que estuviera del todo ausente, se realizaban tesis de pregrado y de grado, algunos profesores reflexionábamos sobre el mismo, particularmente desde la sociología y la ciencia política, pero nunca fue un tema relevante como para que tuviera un espacio colegiado dedicado a ello. Así, en ese primer momento, junto con Vanessa Reséndiz y Adrián Cerón, que ya conocerán, hicimos un llamado al personal académico, a la comunidad estudiantil de la licenciatura, de especialidad y de posgrado de nuestra facultad, interesados en reflexionar los fenómenos religiosos a la luz de los debates contemporáneos y a fin de contribuir a ese análisis y, sobre todo, a ir conformando un espacio para ello. En el seminario, no solo conjeturamos en torno a la vida simbólica de la sociedad, sobre las prácticas rituales, los sistemas de creencias, las nuevas formas de religiosidad, sino también entrevimos en ellos temas clásicos en las ciencias sociales, como los procesos de diferenciación y esferas de actividades que operan cada uno con códigos normativos y simbólicos propios. Aquí quizás entremos en polémica con el colega argentino que ya está atrás por los temas de modernidad, bla, bla, bla. Lo voy a dejar nada más entre paréntesis. No me voy a meter por ahí.
Ay, perdona. Primera polémica. Primera polémica, también el lenguaje no nos ayuda tampoco a identificar a colegas de otros sitios. Incluso ayer confundí a una chica que tengo en mi salón de clase, le dije que era colombiana y era venezolana. Mil disculpas, en particular esta mañana o esta tarde. A usted, colega, y bienvenido que esté con nosotros. El proceso de secularización y laicidad, los procesos de individualización expresados en extensión y multiplicación de la vida jurídica y el derecho a la diferencia. Como sabemos, gran parte del pensamiento social y particularmente la sociología clásica colocó en un mismo grupo de fenómenos a la diferenciación de ámbitos de sentido, al desencantamiento del mundo, al declive de las creencias y prácticas religiosas y a la privatización de la religión como características de la modernidad. Insisto, y entre paréntesis, ya sea que pensemos en la modernidad como un proyecto, un proceso, una realidad, una aspiración o una falsedad. No me meto ahí. Ello no resultaba extraño, ya que cuando se generó dicha imagen, esos fenómenos estaban sucediendo por lo menos en el mundo europeo, y la religión perdía el lugar central que había tenido, y fuimos, por lo menos hablo en términos de mi generación, de alguna manera, y en México, educados a través de ello. Con el tiempo, esta idea dejó de ser una herramienta que servía para describir un estado de cosas efectivamente existente y se convirtió en una suerte de idea regulativa que medía el grado de modernización de las sociedades, ¿no? Como también, voy a insistir, se acaba de puntualizar hace un rato. Con el tiempo, esta imagen de modernidad ha sido trastocada y ha sido sustituida por lo que Eisenstein llama, por ejemplo, modernidades múltiples, término que evoca que no existe un solo camino para ser moderno y que no existe una única versión de la modernidad. Este horizonte no solo permitió una nueva observación de los fenómenos religiosos contemporáneos, sino también dar cuenta de la diversidad de patrones de secularización existentes, como apunta el sociólogo de la religión José Casanova. Preguntarnos, ¿es posible desvincular los procesos históricos de diferenciación de las sociedades contemporáneas con las teorías de la secularización? Estamos en una época que podríamos llamar de post-secularización, en tanto que buena parte de las religiones van abandonando la esfera privada para incursionar con cierta timidez o en ocasiones abiertamente en la esfera pública. A diferencia de otros pensadores clásicos, Durkheim nunca pensó que la religión desaparecería. Si esto es cierto, sino que cambiaría su rostro experimentando metamorfosis diversas. Si esta metamorfosis de la religión es cierta, la pregunta en torno a cómo se relaciona hoy la religión con el espacio público se nos presenta como un interrogante pertinente, en tanto que lejos de que esta presencia pública de discursos religiosos ponga en cuestión el carácter secular de las sociedades occidentales, lo que sí pone en tensión es el carácter democrático de sus sistemas políticos. La separación y relación entre religión y política, iglesia y Estado se nos presentaba mucho más compleja y tensa. El seminario fue creciendo en inquietudes y fuimos estableciendo relaciones con muchos colegas, reconociendo que la secularización y la laicidad son un aspecto crucial y público de la vida social, política y cultural en el mundo contemporáneo. Empezamos a tejer redes, fuimos barruntando, entreviendo y construyendo, junto con Mariana Molina, lo que ahora es el Grupo de Trabajo Institucional sobre Secularización, Laicidad y sus efectos en el ejercicio de derechos, cuyas instituciones básicas participantes son el Centro de Estudios Teóricos y Multidisciplinarios de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez. Este grupo inaugura un espacio inédito que viene trabajando desde febrero del 2022 y que hay personas aquí que participan en él. A la luz de las discusiones en torno a los procesos de secularización y laicidad en el que distintas identidades individuales y colectivas pugnan por reafirmar su presencia y hacer valer sus identidades en tanto en el espacio público como en el privado, forjar una perspectiva transversal y multidisciplinaria con relación al tema del ejercicio de los derechos civiles, políticos y sociales y culturales, económicos y ambientales fue lo que nos guió. Así el nombre que nos dimos marcó a la agenda de discusión.
Si las sociedades occidentales han venido experimentando una reconfiguración de lo religioso que apunta a la multiplicidad de formas en las que se practican y manifiestan las creencias, si hay modernidades múltiples de un pluralismo de opciones confesionales derivadas de los procesos de individualización expresados en los derechos humanos, si esto es así, el vínculo entre secularización y laicidad adquiere nuevamente una importancia cardinal. No solo por su conveniencia analítica en el quehacer académico, sino por su utilidad para comprender la posible disociación y las tensiones que surgen entre ambos procesos y sus efectos en la cotidianidad política, jurídica y social. En ese sentido, es pertinente subrayar la relación entre los procesos y metamorfosis de la secularización y la del reconocimiento y ejercicio de derechos humanos. Por ello, en este grupo de trabajo nos propusimos vincular analíticamente 3 ejes: secularización, laicidad y ejercicio de derechos. Me voy a saltar esta desde una perspectiva interdisciplinaria, desde una perspectiva de género. Esto me lo voy a saltar. ¿Para quién? Espacio dirigido a estudiantes de licenciatura, de maestría o de doctorado que se encuentren elaborando una tesis sobre los derechos civiles y políticos y la secularización o laicidad. A postdoctorantes cuyo proyecto se enfoque en los temas anteriores, y a investigadoras e investigadores. Profesoras y profesores de las áreas de ciencias sociales, el derecho, la historia o la filosofía, con especial interés en los temas que nos ocupan. ¿Para qué? Para generar discusiones que permitan desde la filosofía, la sociología, la ciencia política, la historia y el derecho tejer estos procesos. Para forjar foros de discusión en los que se refleje el trabajo realizado durante el seminario. Para elaborar artículos académicos, productos de investigaciones con miras a ser publicados en obras colectivas. ¿Cómo lo hemos hecho? Nos organizamos a partir de 6 módulos, cuya duración ha sido de un semestre, encontrándonos una vez al mes. Los 6 módulos corresponden a los distintos derechos humanos de los cuales hice referencia hace un rato. Nuestra idea era alternándonos en las instalaciones de aquí de la facultad. Eso no se pudo, lo hemos hecho por Zoom. Cada módulo está compuesto de una sesión introductoria y varias sesiones secundarias. En la introductoria se presentan bibliografías básicas y lenguajes comunes sobre los temas a tratar, como horizonte y punto de partida, y se discuten las aportaciones en el campo de las ciencias sociales para medir el objeto de estudio central de cada módulo. En las sesiones secundarias se ha dialogado en torno al trabajo desarrollado por quienes integran el grupo, cuyos avances de investigación se clasificaron de acuerdo con los ejes de discusión referidos en el programa, con el propósito de impulsar una discusión fructífera. Da igual. Desde el primer semestre del 2021 se abrió la primera convocatoria, correspondiendo a cada bloque. Los bloques son derechos civiles y políticos, derechos sociales, derechos económicos, y justo ahora, a fin de este mes, se cierra la convocatoria al 4º módulo en términos a derechos culturales y quizás también ambientales, ya no me quedó muy claro, y culturales nada más, ¿verdad? Pero bueno, módulos que si ven están clasificados, no quiere decir, ¿no?, que a la hora de trabajar cada uno de ellos no haya relaciones transversales entre los mismos. Productos finales que hemos tenido en estos 2 años. Tenemos listo ya un primer volumen con 4 ensayos que exploran a nivel macro, meso y medio diversas manifestaciones de la relación entre la secularización y la laicidad en México, así como su relación con los derechos humanos. Solo digo los títulos del volumen porque se darán cuenta cómo está. Todo radica en México. Eso no quiere decir que no tengamos participantes de otras nacionalidades, sobre todo latinoamericanas, que han ido aportando sus miradas. Aquí lo hemos empezado a trabajar así. Las transformaciones del Estado laico en México, anticlericalismo, separación y libertad de religión. ¿Los mexicanos quieren un Estado laico? Taxonomización de las actitudes hacia la laicidad en 4 grupos de autodescripción religiosa. Tipos de laicidad, argumentos legislativos a favor del matrimonio igualitario. La guía ética para la transformación de México, apuntes sobre la laicidad y la dimensión moral de la democracia. Se han presentado los avances de trabajos realizados, no solo en el grupo, pero apoyados ahí en conferencias, coloquios, conversatorios. Este año se participó en ALAS, en Claxo, hoy se está participando aquí con todos ustedes. Se han creado ya trabajos de tesis a nivel de pregrado y posgrado, acompañados por las discusiones en los seminarios.
estudiantes tanto de la Facultad de Ciencias Políticas como del Colmex. Se ha participado en la elaboración de capítulos de libros, de presentaciones de libros, en fin. En estos 2 años hemos, digamos, marcado nuestro territorio, por decirlo de alguna forma, y sobre todo creado este espacio que esperemos, porque tenemos muchas ganas, de que esto siga, ¿no? Quizás con otro tipo de agendas derivadas de lo que se discute en espacios como estos, ¿no? Pero que el grupo de trabajo continúe. Y ahora le doy la palabra a mis colegas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Mónica, quien además se ajustó perfectamente al tiempo. De entrada, pues me parece que te dejas muy claro que el fenómeno religioso es muy complejo, tiene muchas, muy variadas facetas. Y bueno, esos 6 módulos suenan interesantes, hasta le dan algunas ganas a uno de irse a meter a esos módulos a trabajar con más ganas esos temas. Pero bueno, sin más, les cedo la palabra ahora a Mariana Molina. Muchas gracias, gracias por la introducción y también, sí, por favor, Imer, únete al trabajo del grupo. Nos encantará recibirles ahí. Muchas gracias a Mónica por la introducción que ha dado, que es un muy buen pincelazo, dices tú, sobre el recorrido que hemos transitado ya juntas y juntos desde hace un tiempo. Y hace un momento Mónica se refería hacia la importancia que adquiere el vínculo analítico entre secularización, laicidad y el ejercicio de derechos, así como la generación de condiciones para ese ejercicio. Hablaba también de que en cada módulo tenemos una sesión inicial, introductoria, en la que se habla precisamente de qué estamos entendiendo por secularización, por laicidad y por la vinculación con el ejercicio de derechos, que puede parecer algo pues más o menos básico, pero como lo hemos discutido a lo largo de estos 2 días, la verdad es que hay muchas definiciones sobre cada uno de esos términos. Entonces, yo voy a referirme a la manera en la que estamos entendiendo estos conceptos desde el grupo de trabajo interinstitucional. Quisiera iniciar por, quisiera iniciar por el concepto de secularización, que como ya hemos discutido también a lo largo de la jornada, se refiere al proceso a partir del cual la religión pierde su centralidad en la organización social. Pero como se ha discutido ya también en otras intervenciones, esto no significa, como se pretendía en los estudios pioneros sobre sociología de la religión y sobre teoría de la modernidad, no significa ni que la religión desaparezca, ni que se privatice, ni que deje de estar en contacto con otras esferas sociales. Ese, digamos, es como el primer punto que habría que tratar. Simplemente pierde su centralidad como eje de la organización social. Y luego hay que pensar también en que por ser la secularización un proceso, es un proceso dinámico, que además no se presenta de manera homogénea en todos los niveles sociales. La invitación del grupo de trabajo interinstitucional es pensar la secularización a partir del nivel macro, pero también del meso y del micro, para problematizar entonces la manera en la que se da este proceso en los 3 niveles. Y luego, en un tercer punto que hay que tocar también sobre la secularización, es que en la medida en que no se manifiesta necesariamente de la misma forma en esos 3 niveles que acabo de referir, es posible entonces encontrar grupos sociales o personas que operan con una lógica secularizada, pero al mismo tiempo encontrar a grupos que lo hacen con una lógica integrista, es decir, que si bien la sociedad puede estar secularizada en un nivel macro social, en los niveles meso y micro podemos encontrar una coexistencia de estos 2 tipos de lógica. Bueno, eso en cuanto a la secularización. Ahora, ¿qué estamos entendiendo en este grupo de trabajo por laicidad? También hemos referido ya en estas jornadas de trabajo los múltiples modos de entender este concepto, pero en el grupo lo entenderemos como el principio de autonomía del Estado. Y cuando digo del Estado me refiero a todo lo que deriva del Estado, sus leyes sí, pero también sus autoridades, sus instituciones y las políticas públicas. La autonomía de todo ello respecto de autoridades, normas y creencias dogmáticas. Y aquí también es relevante enfatizar que por dogmatismo no nos referimos solamente a los dogmas religiosos, sino a todo tipo de dogmatismo, que pueden ser también dogmatismos seculares.
Entonces, bien, partiendo de este punto, habría que pensar en que así como la secularidad es una condición que resulta del proceso de secularización con todas esas características que he mencionado, lo mismo ocurre con el principio de laicidad. No se es laico de un día para el otro, ni se armonizan todos los niveles de un día para el otro, sino que más bien habría que hablar de un proceso de laicización históricamente situado, dependiendo del caso empírico que se esté analizando, y pensar en la manera en la que ese principio de laicidad va de alguna manera aterrizando o materializándose también en los tres niveles de gobierno, en el federal, en el estatal y en el municipal o local. Al igual que con el proceso de secularización, habría que pensar entonces en que si la laicización es un proceso, no podemos pensar en la laicidad como algo estático, sino también como una característica que es dinámica y que depende de las necesidades del contexto en el que surge. Y luego el tercer eje de análisis que se vincula en la propuesta del grupo de trabajo es el reconocimiento de los derechos, pero también la generación de condiciones para ejercer esos derechos. Creemos firmemente que el reconocimiento y el ejercicio de derechos necesitan, por supuesto, de un Estado laico, pero que no basta con tener un Estado laico, consignado en el marco jurídico, sino que habría que analizar también cómo se va materializando en otros niveles y sobre todo cómo se entronca con las prácticas sociales e incluso con las prácticas políticas en cada uno de esos niveles. Entonces, más o menos de esto es de lo que va nuestro grupo de trabajo. Y como ya ha referido Mónica, lo que intentamos hacer es dividir estos derechos por bloques para tratar de acotar la discusión un poco a partir de ese criterio y siempre procurando privilegiar el análisis empírico, no solamente el análisis abstracto, sino tratar de situar las discusiones en casos concretos, específicos, que permitan problematizar todas las nociones a las que me he referido. Entonces, bueno, yo con esto voy a finalizar mi intervención para dejar la palabra a mis colegas, quienes harán un análisis mucho más detallado de los bloques de derechos a los que nos hemos referido. Muchas gracias. Muchas gracias también a Mariana por su presentación, también gustándose de sobra el tiempo. Y me parece que además de esto, de que ya veíamos que el fenómeno religioso es bastante múltiple, ¿no? Que ahorita le agregas como muy bien esta nota de que no es homogéneo, ¿no? Y que también puede ser con diferentes niveles. Ya también lo decía Mónica, esta parte de que a nivel macro, micro, meso, puede estar en diferentes niveles, ¿no? Entonces, me parece muy interesante cómo el equipo va como avanzando ahí en la exposición. Y, digamos, sobre todo me parece que hay un tema interesante ahí en esa parte que decías, autonomía respecto a los dogmatismos, ¿no? No nada más es el dogmatismo laico, sino también a veces el extremo que podemos caer del otro lado, ¿no? Entonces, eso me parece también muy interesante. Entiendo que le tocaría ahora a Adrián Cerón, que está en Zoom. Muchas gracias a todas y a todos por asistir, por escucharnos, nosotros tenemos muchas ganas de compartir la experiencia que hemos tenido durante ya varios años, un par de años, 2 años en el grupo de trabajo, que como ya comentaba Mónica, pues fue surgiendo poco a poco tras la necesidad, tras la ya sabida necesidad de un espacio en la facultad. A este ánimo de incorporar un espacio en la facultad para discutir temas sobre religión, sobre laicidad, sobre secularización, se unió y más bien nos ha cobijado de manera muy generosa la cátedra, gracias al apoyo de Mariana Molina. Y entonces pues surgió esta idea que ya platicaba esta Mónica. Muchas gracias, Mónica, por la introducción y también por las salvedades que señalaste sobre la modernidad. Yo las suscribo todas, todas. Cuando dijo la modernidad, que ya sabemos que es tal y tal, y que no es, y que puede ser, y que sí es falsa, y que sí es verdadera. Yo suscribo las mismas salvedades que Mónica hace sobre la modernidad, porque además también me voy a referir a ella en un momento. También, agradezco a Mariana también por la introducción que da sobre la relación de estos tres, este vínculo conceptual que existe entre, no solo conceptual y práctico, entre la laicidad, la secularización y el ejercicio de los derechos. Y a mí me toca hablar
de lo que fue de los que fueron nuestros dos primeros bloques de discusión en el grupo de trabajo interinstitucional, los derechos civiles y políticos y los derechos sociales. Bueno, los derechos, antes de comenzar a señalar esto, creo que es importante para abordar específicamente estos dos derechos, continuar un poco con lo que ya nos comentaba Mariana, sobre esto de pensar a la laicidad como la autonomía del Estado, ¿no? Definir a la laicidad como la autonomía del Estado. Y pensar que este fue un proceso que se desarrolló en todo el mundo occidental, desde muy iniciado aquello que llamamos modernidad, insisto, con todas las salvedades que ya Mónica puntualizó. La autonomía del Estado fue desarrollada por todas las sociedades, como repito, por todas con experiencias muy diversas, eso sí. Podremos distinguir que hay experiencias particulares en el caso de los llamados países con una tradición o con una cultura política que permaneció cercana al catolicismo, mientras que hay otra tradición, que es la de los países que permanecieron cercanos al protestantismo, o que fueron más bien cercanos al protestantismo. En todo caso, en unos o en otros, se desarrolló esta autonomía del Estado. Fue en los países, ¿no?, con una tradición católica en donde se desarrolló también el concepto de laicidad, específicamente en Francia, pero que muy pronto se adaptó en el mundo hispano, ¿no?, por nuestra cercanía cultural, entre otras cosas, con el mundo francés del siglo XIX. Particularmente eso sucedía en México. Pero, insisto, fue un proceso que se desarrolló en todos lados. Y creo que este proceso estuvo acompañando cambios importantes en el marco de este proceso mucho más grande que sería el de la llamada modernización o el de la modernidad. Y termina reflejándose este proceso de la laicización y en particular la condición de la laicidad, entendiéndola de nuevo como la autonomía del Estado, en etapas de formación importantes que van a describir la manera en la que actualmente nos organizamos como sociedades. Esto es la formación del Estado democrático, no de cualquier Estado, ¿no?, sino del Estado democrático. Antes de eso, la formación del derecho positivo. Creo que ahí también podemos inscribir al proceso de laicización y a la laicidad como una condición para la formación de ese tipo de derecho. La formación del Estado democrático y la formación también de la administración pública, que no es tampoco un desarrollo natural, ¿no?, sino que fue un desarrollo paulatino que tomó su tiempo y que respondió a ciertas necesidades sociales, como lo plantea Rosambalón en uno de sus textos sobre la legitimidad, un famoso texto sobre la legitimidad democrática. Bueno, estos procesos implicaron el desarrollo y la expansión de los derechos de las personas. Y desde la óptica más liberal, ¿no?, los primeros de estos derechos habrían sido los derechos civiles y políticos, pensados a partir de un derecho que sería el más original de todos, insisto, desde la óptica liberal, que sería el reconocimiento de la libertad de conciencia, ¿no? Y ahí empezaríamos ya con nuestra la primera intuición que tenemos acerca de los derechos civiles y políticos, el reconocimiento de la libertad de conciencia, que implicó la pluralización moral de la sociedad. Esto es dar libertad, reconocer la libertad de las personas para definir por sí mismas qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo justo y lo injusto, y sobre todo para crear, más que estas definiciones, para crear su propia identidad y su propia personalidad, para que las propias personas tengan el poder de definir un proyecto de vida que esté fundado en sus convicciones personales.
en estas ideas de lo bueno y de lo malo. Por eso es que la laicidad y el vínculo que se establece entre secularización, laicidad y el ejercicio de derechos no solamente puede ser conceptual, sino que tiene que ser comprendido de manera práctica. Porque estamos hablando de personas, estamos hablando de cómo las personas van a definir aspectos muy fundamentales de su vida. Entonces, en términos históricos, pues bueno, el reconocimiento de la libertad de conciencia implicó en primer lugar, ya decía, la pluralización moral, lo que estuvo muy ligado al reconocimiento de las libertades de expresión, de imprenta y de la propia libertad de religión. Libertades que nos parecen en este momento, ¿no? En su momento histórico, muy en el siglo XVIII, siglo XIX, libertades que nos parecen ahora ya bastante consolidadas. Sobre todo la de religión y la de imprenta. La de expresión, pues bueno, sigue siendo una batalla día con día. Pero particularmente la de religión. Sin embargo, dentro de los bloques lo que hemos tratado de explorar es justamente que este tipo de libertades no están ya de una vez definidas. Son libertades que se tienen que seguir problematizando. Cuando hemos abordado estas libertades en los bloques de discusión, en los pequeños seminarios que estamos llevando a cabo, nos terminamos confrontando constantemente con la idea de que, como ya lo expresaba esta Mariana, la idea de que los procesos de secularización, de laicización y las condiciones de secularidad y de laicidad no implican necesariamente un estado dado de las cosas, sino que siempre nos llaman a la reflexión y nos invitan a seguir buscando puntos de encuentro, porque lo cierto es que por más que, como ya lo planteaba esta Mónica, y como también se planteaba en la mesa pasada, por más que haya espacios de reflexión, como lo pudo haber sido la universidad, yo creo que ya en este momento no, afortunadamente gracias a proyectos como el de la propia cátedra, y bueno, lo que humildemente tratamos de hacer nosotros con nuestro grupo de trabajo, aunque antes había espacios como en la universidad que pensaban que ya la secularización o la laicidad eran un tema superado y por lo tanto no ameritaban ya más procesos de reflexión. De lo que nos damos cuenta a través de nuestra pequeña aportación en este grupo de trabajo es justamente del interés que existe por parte de los propios miembros de nuestra universidad y afortunadamente de personas de otros centros de estudio que amablemente se unen a nosotros para la discusión, es que justamente existe la necesidad de seguir repensando estos derechos. Entonces, en términos de los derechos civiles y políticos, parece que hay una relación causal muy clara, muy evidente entre la laicidad, la secularización y los derechos. Sin embargo, les decía, todavía tendríamos que replantearnos cómo se han defendido esos derechos, cuáles son las garantías que se dan justamente en los textos que estamos abordando. Que se abordaron durante estos bloques, se discute, por ejemplo, el tema de la moral pública, ¿no? Si es necesario tener una moral pública, si es posible tener una moral pública, no sé si es necesaria la existencia de una moral pública. Bueno, un servidor aporta también un trabajo que habla sobre la religión, la libertad de religión y cómo esta se ve comprometida cuando se trata de proteger el principio histórico de separación entre el Estado y las iglesias, es decir, cómo el tono anticlerical del Estado mexicano ha terminado perjudicando en buena medida el derecho a la libertad de religión. Es decir, son temas que siguen dando para la reflexión. Ahora, la relación entre la laicidad, secularización y los derechos sociales parece también intuitiva y a mí me ha parecido correcto vincularla a través de lo que les decía hace un momento, que es la formación y el desarrollo de la administración pública. Lo cierto es que, si bien ya lo comentaban también en el segmento anterior,
las iglesias han tenido la capacidad por su propia estructura, ¿no? Por su propia facilidad para crear capital social, han tenido la capacidad de suplir al Estado donde no ha estado presente, ¿no? Señalaban, bueno, suplen las funciones de salud, las funciones de educación también, creo que no se mencionó, o no recuerdo si se mencionó, pero también suplen la falta de escuelas, o cuando hay paros de las escuelas, las iglesias terminan teniendo esta parte supletoria. Bueno, el desarrollo de la administración pública es, creo, me parece, uno de los grandes procesos de laicización. Si bien lo suplen, lo cierto es que lo correcto en una sociedad democrática sería que fuera la ciudadanía la que se empoderara para tener acceso por su propia voluntad y por sus propias capacidades a todos estos servicios, a los servicios sociales. Y aún así, cuando ya los tenemos la obligación de seguir vigilando que todos tengan acceso a esos servicios en condiciones de igualdad y de libertad. Y también fue un tema muy recurrente en los bloques de discusión, el tema de la educación. Tenemos por ahí un artículo que habla justamente sobre el derecho el tema de la salud, un artículo muy interesante en el que hablan sobre el derecho de los padres de familia y de los hijos, su derecho a la libertad de religión. ¿En qué sentido el derecho a la libertad de religión se ve inmiscuido cuando se tienen que tomar decisiones en términos de política de salud? Y no solamente en términos de política de salud, sino en casos puntuales, ¿no? Cuando, como ustedes sabrán, hay restricciones o ordenamientos de carácter religioso para ciertas personas, para ciertos creyentes, que les impiden tomar cierto tipo de tratamientos. Bueno, ahí es cuando el Estado se puede manifestar de manera muy vigente a través de la laicidad, y de cómo esta autonomía, ¿no? Cómo la toma de decisiones al margen de los dogmatismos hace posible que el Estado proteja los derechos. En el caso que les estaba comentando, un artículo muy interesante en el que nos cuentan cuáles han sido los mecanismos que el Estado ha empleado para tratar de proteger la libertad principalmente de los infantes al momento de recurrir a servicios de salud y estar obstruidos estos infantes por sus convicciones religiosas o por las convicciones religiosas más bien de sus padres. Bueno, me detengo aquí porque ya creo que ya me pasé ahora sí. Esperando que en un momentito podamos seguir comentando estos vínculos. Disculpen un poquito, aquí hay mucho ruido, pero espero que no se haya escuchado, que no ha habido tanta interferencia. Y pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Adrián. Afortunadamente no se escuchaba nada, entonces no te preocupes. Sin más, obviamente hay muchos temas y ya como aterrizando al ejercicio de los derechos, ¿no? Y a cómo están algunas tensiones, ¿no? Ahorita ponías al final el ejemplo de las funciones de sangre, ¿no? No lo dijiste hasta golpe, pero lo digo claramente con el tema de los testigos de Jehová, donde se pone en riesgo la salud y hasta dónde el Estado tiene y hasta qué momento y cuándo el Estado entra. Entonces hay unas tensiones ahí muy interesantes que siempre hay que tener muy presentes cuando hablamos del ejercicio de los derechos, ¿no? Obviamente esas tensiones que hay con la libertad de expresión, con la libertad de imprenta, son como muy claras, pero sobre todo esa referencia que haces al tema de salud me parece como muy pertinente para también tenerlo presente, y otras decisiones que eventualmente tiene que tomar o tenemos que tomar, ¿no? Entonces, que puedan tener con temas de salud, concretamente la interrupción del embarazo, el aborto, algunos otros temas que por ahí siempre están como causando como mucha polémica y tensión, pero que justamente es parte de lo que el trabajo de este grupo es entrar a esas discusiones, y eso me parece que siempre le abona a la discusión y a la reflexión que tengamos estos espacios, y que el grupo esté tan decidido trabajando sobre esto, ¿no? Pues felicidades otra vez a todos. Sin más, Vanessa, tienes la palabra. Hola, creo que ya son tardes, buenas tardes, pero no tengan mucha hambre, ahorita ya.
Hola Adrián, ¿cómo estás? Me da gusto verte de manera virtual. A mí me toca hablar un poco de algunos de los otros módulos que aborda nuestro seminario, ¿no? Que es como la parte final. Pero justo antes de entrar a esa especificidad, a mí me gustaría hacer referencia, bueno, para comprender dos partes, en 7 y 7 minutos cada uno, em, desde una perspectiva general, es decir, desde dónde nos posicionamos respecto a abordar la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Bajo el binomio laicidad-secularidad. Y por otro lado, desde dónde vemos estos derechos, particularmente los culturales, los económicos, desde nuestra mirada de trabajo dentro del seminario. Y aquí me gustaría primero comenzar con una pregunta que me parece que motiva el trabajo académico que estamos haciendo, pero que no solo es el nuestro, es de aquellas personas que van, debaten y están trabajando en espacios muy concretos, cultural, social y políticamente, estos temas. Y parte de la pregunta, ¿qué nos sigue impulsando para seguir apelando al reconocimiento, a la garantía, a la exigibilidad de los derechos humanos, ¿no? Y partimos entonces desde dos referencias. La primera es el papel de la agencia social, ¿no? Y esto, bueno, Mónica lo trabaja muy bien desde la teoría sociológica, haciendo breve referencia a esta mirada que hace Giddens, ¿no? En la estructuración social, no solamente se ve como los individuos son un receptáculo de todas las estructuras sociales, sino plantea la posibilidad de cómo también los sujetos somos capaces de incidir en las estructuras. Entonces, en esta medida, podemos ver cómo la cuestión de derechos humanos no solo es una abstracción, sino que tiene que ver la exigibilidad y el ejercicio de los mismos con un trabajo activo desde las organizaciones de la sociedad civil, desde la academia, ¿no? Entonces, desde esta mirada, me parece que es importante que nosotros dejemos en claro el posicionamiento que tenemos para abordar el tema de los derechos humanos. Y la otra es algo que me parece que nos sigue impulsando en términos del debate de los derechos humanos, de esta exigibilidad, etcétera, tiene que ver con el freno de la barbarie. Y un poco ahí haciendo referencia a el propio texto de Adorno y Horkheimer, Dialéctica del Iluminismo, donde planteaban justamente después de, bueno, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, qué nos había llevado a seguir llevando actos de barbarie cuando se supone que en sociedades modernas, racionales, ya no llevábamos a cabo este tipo de prácticas, ¿no? Perdón si mi voz es así como un fuerte, pero sí, mis hijos también me dicen, ¿por qué nos gritas, mamá? No, no les grito. Entonces, un poco me parece que una de las justificaciones, no solo filosóficas, sino políticas en torno a y sociales en torno a esta exigibilidad de derechos tiene que ver con el freno de cualquier acto de barbarie. Sabemos que principalmente lo que tiene que ver con poderes del Estado, pero también y ahora en estas sociedades cada más complejas de otro tipo de poderes, ¿no? Entonces, bueno, desde eso me parece que fundamenta nuestra posicionamiento para trabajar la cuestión de laicidad, secularidad de derechos, pero también desde la mirada de los DESCA. Que estamos, ustedes lo sabrán muy bien, los DESCA es una apuesta porque veamos a los derechos humanos de manera interdependiente, ¿no? No verlos de forma separada. Si nosotros, y ahí cabe la aclaración, lo estamos planteando por estos módulos, es una cuestión nada más como logística, metodológica, pero no porque, y ya lo decía también Mariana y Mónica, los veamos de forma separada, ¿no? Es una mirada interdependiente. En esta medida, nosotros también partimos de que hablar de laicidad, secularidad y el ejercicio de los derechos tiene que ver con que en las sociedades contemporáneas se ha puesto, si no en jaque, se ha cuestionado el papel de los estados democráticos y laicos, por varias razones. Ahí hay como varios artículos incluso en los que hemos debatido o sesiones de discusión.
pero principalmente una de ellas tiene que ver con democracia. Cuando se hablaba de democracia era principalmente las mayorías. Hoy día sabemos, dado un contexto de diversidad cultural, social, religiosa, hasta económica, obviamente, que no solamente para un Estado democrático es urgente atender a las necesidades, ¿no?, de las poblaciones, de las mayorías, sino también de las minorías. Entonces, ese es uno de los engranajes que pone la discusión de secularidad y laicidad. Y el otro, por supuesto, que tiene que ver con que lo religioso no se ha ido, sigue estando presente, y no solo eso, incide en el espacio, no solo privado, sino en el espacio público. Y en esa medida, bueno, cabe muy bien ubicar pues la discusión de lo que implica hablar de laicidad, secularidad y el ejercicio de los derechos, pero de manera muy concreta, de los derechos económicos, de los derechos culturales y de los derechos ambientales, que, vuelvo a aclarar, es una perspectiva interdependiente desde la que estamos abordando. No viene, obviamente, como ustedes saben, de nosotros, sino de una trayectoria histórica de agencia social que han hecho muchas organizaciones, sobre todo en América Latina, para pugnar sobre, de ver los derechos desde esta perspectiva. Y bueno, cuando nosotros pusimos la referencia de hablar de derechos económicos, nos encontramos con un problema cuando estábamos trabajando en el seminario. Primero, bueno, si decíamos, no hay casi información, documentos en donde se relacionen derechos económicos y cuestiones de creencias religiosas o no creencias, y que tengan que ver con el Estado laico y la secularidad, ¿no? O sea, en este engranaje lo veíamos por separado, pero no como un engranaje. Segunda cuestión que se presentó como problemática para trabajarlo, pero al mismo tiempo de un reto muy interesante, es que habría la necesidad de distinguir entre derechos económicos, ¿no? Y la cuestión de laicidad, secularidad, y por otro lado, la relación entre economía y religiones o creencias religiosas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esto nos lo fueron abonando los propios trabajos de los colegas que participaban en este módulo. Partíamos entonces de la importancia de distinguir a qué nos estamos refiriendo con derechos económicos. Como ustedes lo saben, tiene que ver con el reconocimiento y garantizar una vida digna, ¿no? Desde los DESCA, ¿no? Y entonces específicamente tenía que ver con derecho al trabajo, seguridad social, salud, vivienda, acceso al agua, acceso a la educación. Podemos así mencionarlos cada uno. Si bien nos estamos haciendo referencia a qué comprenden los derechos económicos, era importante ver a qué comprenden los derechos económicos, a qué nos hacemos referencia y qué los comprenden. En esa medida tratamos también de ubicar las problemáticas que a partir de los temas de investigación de los integrantes del módulo se vertían. Y era muy interesante cómo lo que se veía era justo la relación entre religiones o creencias religiosas, formas religiosas o espirituales y la cuestión económica, ¿no? Y cómo eso lo marcábamos en la cuestión de los derechos. Fue muy relevante ver que cuestionar, ¿no?, problematizar la agencia que tenían determinados grupos religiosos en el ámbito de la vida económica, ya sea desde una perspectiva empresarial, laboral o educativa. Aquí Mariana Molina presentó un trabajo muy relevante en ese sentido, porque nos hablaba de cómo es que en determinadas instituciones educativas se formaba a ciertas personas, particularmente mujeres, ¿no?, y los impulsaba con cierto capital simbólico para eso, disponerlos, marcar una disposición para actuarlos en determinado ámbito económico. Por otro lado, también esta relación entre economía y cuestiones religiosas tenía mucho que ver con clases sociales, es decir, determinadas prácticas religiosas que dentro de esta modernidad, y particularmente en las sociedades urbanas, sobre todo en ciertas ubicaciones geográficas, se nos podía hablar de cómo determinadas prácticas religiosas, particularmente el yoga, tenía que ver con o estaba relacionado con estructuras económicas, ¿no? Principalmente pertenencia a determinados
determinadas clases sociales. Entonces, la verdad es que fue muy interesante verlo de esa manera, pero también problematizarlo en la cuestión de cómo es que en el espacio público sigue estando presente la agencia de determinadas agrupaciones religiosas que pugnan por el desarrollo económico, ¿no?, de sus comunidades o en términos macroestructurales dentro del mercado, ¿no? Veíamos cómo había comunidades, ¿no?, religiosas, ya sea desde el cristianismo, desde el catolicismo, que promovían el desarrollo autogestivo de sus comunidades, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos llevaba al cuestionamiento de qué tanto para el ámbito público esto representaba un freno. Ya lo decía por ahí, me parece que fue Enriqueta Lerma hace un rato, cuando esto quizás se impulsa cuando hay un vacío del Estado, o no necesariamente hay un vacío del Estado, sino estas agencias religiosas siguen pugnando por esta participación. ¿Qué pasa ahí y cuál es el papel del Estado laico? Bueno, si me voy de en tiempo, no importa, igual y ya con los comentarios voy a abordar los derechos ambientales. ¿Qué pasa con los derechos culturales? Fue muy relevante porque ahí el engranaje tenía que ver con el cuestionamiento de los derechos de las mayorías y el derecho de las minorías, ¿no? Muy importante visualizarlo de esta manera, porque cuando hablamos de derechos culturales, no solo hablamos de procesos identitarios, ¿no? Casi siempre cuando nos referimos a eso, tienen que ver con procesos identitarios en comunidades indígenas, ¿no? Sino que también tiene que ver con el papel de la ciencia, tiene que ver también con el derecho y la protección de la autoría, con el arte. Entonces, bueno, tener esta gran dimensión de lo que implica el ejercicio, la comprensión de los derechos culturales, daba cuenta a problematizar sobre el papel de esas minorías culturales, o mayorías científicas o minorías científicas que pugnan por el debate en el espacio público. Aquí nosotros tratamos de hacer mucho énfasis en la cuestión polémica que genera el ejercicio de los debates. El ejercicio de los derechos, reconociendo que los derechos no es algo pacífico, es un espacio en pugna. Y en esa medida, reconociendo que pugnar por derechos es reconocer el conflicto, ¿no? O sea, reconocer el debate, estamos entre la apuesta. ¿Qué esperamos de un Estado laico? Pues que obviamente se rija por principios científicos, pero pongámoslo o muchas de las organizaciones o creencias religiosas pugnan porque también sus argumentos y sus fundamentos se hagan válidos frente a un discurso científico. Esto se relaciona mucho con la cuestión ambiental, ahora lo vamos a ver. En este mismo ámbito de los derechos culturales viene a colación la cuestión y mucho con la cuestión de la ciencia en las sociedades modernas, el debate sobre la eutanasia, que tiene mucho que ver con la bioética, el debate sobre la eutanasia, el debate sobre la muerte asistida, la cuestión sobre las células madre, ¿no? Entonces, sí queríamos como hacer énfasis en toda la complejidad que envuelve justamente el tema de los derechos culturales, ¿no? Y por supuesto, pues todos los procesos identitarios que tienen que ver con ello. Algo que tiene una relevancia allí importante es las minorías religiosas, ¿no? O las creencias religiosas. Ya sé que igual. Ahora yo hace unas semanas atrás estaba revisando por una entrevista, etcétera, las cuestiones de las expresiones de aquellas personas que están vueltas en el culto al satanismo, ¿no? Bueno, el satanismo. En Estados Unidos, como ustedes saben, el satanismo es reconocido como una religión. Acá en México, que yo tenga entendido, no es así. Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos considerando al satanismo? ¿Cómo opera ahí la cuestión del Estado laico? Y me queda un minuto. Entonces, bueno, pero espero que esta idea haya quedado muy presente, porque dejamos de lado esas minorías religiosas que están, que se expresan y que dicen mucho de nuestras sociedades modernas. Es además muy interesante ese fenómeno del culto a Satanás. Ya sé que
puede ocasionar eso mucho ruido, pero es muy relevante. Y bueno, y ya para finalizar, la cuestión de los derechos ambientales es muy interesante. Ustedes lo saben muy bien, no solamente como desde la Iglesia Católica, con la encíclica de Francisco, sino también desde la propuesta y la apuesta que hacen, no de ahora, sino de manera ancestral, muchas de las comunidades originarias en defensa del cuidado del medio ambiente, que en realidad lo que encierra es el debate sobre un sistema racional, una lógica de mercado, ¿no? Que trata de imponer un determinado orden social y que, bueno, estas identidades, ¿no? Hablando también, por eso lo vemos de manera interdependiente, estas identidades, estas formas culturales tratan de posicionarse frente a las implicaciones que tiene y lo relevante que es no solo el cuidado del medio ambiente, que ahí se pone mucho énfasis, porque cuando hablamos de derechos humanos casi siempre se habla de dignidad humana. Y este tipo de derechos lo que reitera es que no solamente estaríamos hablando de dignidad humana, sino de la dignidad de los seres vivos. Y que otro tipo de mecanismos de instrumentalizaciones podrían frenar y perjudicar esta dignidad. Me gustaría cerrar mucho, es un texto que yo recomiendo, de Amin Maalouf, antropólogo, novelista. Es un texto que se llama Identidades asesinas, y hay una cita que me gusta mucho, no la voy a citar, pero sí voy a hacer referencia a ella, que dice, nadie tiene el monopolio del humano, ¿no? Todos, el comunismo, el laicismo, el liberalismo, el cristianismo, han tenido, dice él, manchadas las manos de sangre, ¿no? Entonces, creo que igual en términos de los derechos humanos, nadie tiene el monopolio de los derechos humanos en esta proagencia. Me parece que todos estamos implicados en seguir pugnando y cuestionando desde dónde lo hacemos, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vanessa. Sí, a mí me toca ser el villano de la película, pero créanme que también es por querer fomentar que haya más discusión y más diálogo. Entonces, ahorita pasamos a una parte donde justamente esa es la idea. Entonces, para que vean que efectivamente, como bien decía Vanessa, hay una pugna por los diferentes derechos, las diferentes agencias, y ese es una buena parte del reto, ¿no? Ahorita lo mencionabas también el tema de eutanasia, el tema de la dignidad de los humanos, ahora el tema de los seres vivos. Me gustó muchísimo también esa parte que hace referencia al tema de las democracias, las mayorías, las minorías, la diversidad. El tema siempre polémico de los espacios públicos y privados y el tema religioso siempre cuadra muy bien en esta discusión, porque hasta donde estoy ejerciendo algo muy privado, pero hasta donde ya es público, entonces esa raya siempre es como muy tenue, ¿no? Entonces ahorita pensando un poco insisto, para provocar la discusión, la deliberación, el debate, además de que tomemos preguntas, les cuento, el otro día estaba viendo una nota de una universidad en Estados Unidos, concretamente en la ciudad de Nueva York, está Yeshiva University, que es una universidad prácticamente, digamos, fundada por los judíos, para la comunidad judía, aunque en los niveles de posgrado es bastante más abierta a quien quiera estudiar el posgrado, puede estudiar el posgrado, pero por lo general a nivel del college, de la carrera universitaria de pregrado, está así como reservada a judíos, ¿no? Pero resulta que hace poco llegó ya saben, siempre tenemos en las diferentes universidades, sobre todo en Estados Unidos, los diferentes clubs, ¿no? De diferentes, no sé, diferentes afinidades, ¿no? Razas, diferentes temas que pueden ser de interés. Y concretamente está el grupo de LGBT plus, anexos, doble plus o triples plus, como quieran ponerlo. Y bueno, la discusión y la atención, ¿no? Cómo yo soy una universidad más o menos confesional, en este caso judía, y cómo no me gustan que haya estos grupos. Y el caso llega hasta la Corte, y la Corte, digamos, siendo también como es la Corte de Estados Unidos, muy congruente con estos temas a veces de la expresión de otros derechos de minorías, como decía Vanessa hace rato, pues le dice, sí, serás una institución, una agencia religiosa, ¿no?
pero pues también eres una agencia educativa, también eres parte, otras, esos espacios que se mezclan, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, yo simplemente traía ese ejemplo a colación de todo lo que hemos estado escuchando ahorita, de reforzar la multiplicidad del fenómeno religioso, los grados del el proceso diferenciado a diferentes niveles, al macro, el meso, el micro, las tensiones que hay en los ejercicios de los derechos, obviamente esto de mayorías, minorías, público-privado, me parece que dan muchos temas, ¿no? Entonces, no sé si abrimos un espacio para tomar preguntas de la gente y que les quede el tiempo que nos quede de posibilidad de volver a hacer una reacción. Entonces, si hubiera preguntas aquí en el auditorio, si no sé si haya preguntas también en el Zoom. Valentín Sánchez para servirles. Ixonal. Una pregunta les va a parecer muy básica. Lo que ustedes expusieron es acerca de un seminario, un diplomado, en donde se imparte, de qué horas a qué horas. Porque sí me perdí. Perdón, ¿eh? Esa es la pregunta. Sí, yo creo que pueden contestar esa de volada, independientemente que tengamos más Pues preguntas. voladísima, es un grupo de trabajo que iniciamos hace como 2 años. Menos, ¿no? 2 años. 2. Ya vuelvo a repetir, el tiempo es extraño. A partir de distintos módulos, girando, digamos, en la relación secularidad, proceso de secularización, de laicidad y derechos humanos. Cada módulo ha tenido un eje, sin que esto implique, lo acaba de decir Vanessa, sin que esto implique que nada más nos orienta, pues cada uno de los derechos está vinculado con los demás, ¿no? Y vamos a iniciar, justo ahora termina el último día de septiembre la convocatoria al módulo sobre derechos culturales y lo tenemos una vez al mes. Ojalá, no sé qué va a pasar porque entre las mascarillas, todavía estamos. No se preocupe, no se preocupe. Lo que quiero decir es que no sé si ya lo vamos a hacer presencialmente o seguiremos en línea, pero si usted quiere al final, no, la idea es una en instituto y otra cruzando la calle en políticas, pero todavía no lo hemos experimentado así a partir de la pandemia. No nos queda claro todavía las posibilidades. Quizás lo sigamos haciendo en Zoom en la próxima, ¿no? Pero empezaríamos, al final, si quiere, en octubre empezamos este módulo. Tendremos una sesión mensual tal como lo dijimos, una primera parte introductoria y después sesiones secundarias, ¿no? Sesión introductoria donde ponemos, que puede ser falso, pero nos permite acotar. Digamos, no falso, no es falso, podrá ser problemático, pero no falso. Definimos qué entendemos por secularización y demás, ¿no? Para tener una base común sobre la cual discutir. Digamos, ese es el hecho, tener lenguajes comunes que nos permitan discutir, disentir, plantear. Y luego lo dedicaremos a los derechos culturales y estaremos un semestre, no semestre escolar, ¿no? 6 meses en este tema. Sí, y lo hacemos por las tardes. Sí, por las tardes. ¿Pudiera agregar algo? Hasta ahora hemos trabajado solamente a través de Zoom, en parte por los protocolos sanitarios, pero también porque hemos descubierto que es una ventaja en términos de incorporar a personas que no residen en la Ciudad de México, que a lo mejor no pueden trasladarse hasta acá. Y la manera de abordarlo, como dice Mónica, ha sido siempre por las tardes. La idea es que en la sesión introductoria podamos establecer este piso mínimo de entendimiento sobre los conceptos y en las sesiones posteriores ya más bien quienes hicieron eco de la convocatoria exponen más o menos por dónde van sus trabajos, sus reflexiones, sus inquietudes y entre todas las personas que participamos del grupo tratamos de dar algo de retroalimentación o de debatir sobre esos trabajos para al final llegar al producto que sería ya el libro, la publicación de estas reflexiones. Muchas gracias. Vi que alzó la mano, no sé si alguien más para irlos teniendo presentes, 3 al menos, entonces les pedía quizás ser breves para que les demos tiempo también de contestar.
y si se pueden presentar también. Muchas gracias. Cristina Gutiérrez de la Universidad de Guadalajara, también exalumna de la UNAM. Primero felicitarlos, la iniciativa me parece genial. Al mismo tiempo estoy muy asombrada por el espectro tan amplio que ustedes están convocando, digamos, al relacionar estas tres temáticas. Pero curiosamente en relación a esta amplitud del espectro tengo dos dudas. Una, si en algún momento discutieron hacer de la religión misma uno de sus ejes de discusión, que aparece como sombra solamente, ¿no? En la medida del proceso de secularización. Entonces, si ustedes conversaron sobre eso, ¿por qué definieron hacerlo así y no de otra manera? Y la siguiente es, ¿cómo definen su corpus bibliográfico? Entiendo que tienen una serie de textos, supongo, que justamente harán posible, ¿no? Este piso común, por la amplitud de temas que abordaron en sus exposiciones. Imagino una biblioteca. ¿Cómo hacen para definir esto? Y felicidades, la verdad. Qué padre. Muchas gracias. El profesor que no es y que sí es, que en este caso es uruguayo. Adelante, luego por allá. Sí, Nicolás Guiú de la Universidad de la República de Uruguay. ¿Sí? No soy, como cuando lo llamaron a Lacan, le dijeron, hola, habla el profesor Lacan, y Lacan sabiamente dijo, claro que no. Si la identidad es una invención. Bueno, en realidad, primero quería felicitar al panel. Yo trabajé muchos años en organizaciones de derechos humanos, coordiné organizaciones de derechos humanos. Estuve varias veces acá en México y en otros países de América Latina y del mundo en misiones, ¿sí? De investigación sobre violaciones de derechos humanos. Es un trabajo muy arduo, muy difícil, a veces con muy poco soporte psicológico para hacer campos por el mismo. Me acordaba del trabajo de la colega acá, que me trajo una cantidad de recuerdos bastante duros de esa época de mi vida. Pero una de las cuestiones que, bueno, yo ya era antropólogo y artista plástico, y los derechos humanos, ustedes saben que están muy a veces, y con buenas razones, tienen toda una dimensión jurídica importante, y como frankfurtiano, que fue en una época, tomando la reflexión de la dialéctica del iluminismo de Adorno y Horkheimer, un libro impresionante. Pensaba también un trabajo, yo escribí un libro hace años que sacó unos premios que se llama sobre cartografías antropológicas, hace años, unos cuantos años, que justamente una parte es una reflexión sobre las tesis de la filosofía de la historia de Walter Benjamin, ¿no? Que también es un texto sumamente recomendable. ¿Para qué? Porque justamente cuando yo trabajaba con derechos humanos, yo pensaba, decía, ¿cómo se puede pensar los derechos humanos más allá de una dimensión superyoica? ¿Cómo se pueden pensar los derechos humanos sabiendo que hay inconsciente, sabiendo que hay deseos, sabiendo que hay pulsión? Por eso me quedaba pensando en eso que decía, sociedades racionales. No son sociedades racionales. Creo que el gran aporte de la Escuela de Frankfurt, justamente de Benjamin, Adorno, Horkheimer, fue demostrar la irracionalidad profunda que guardan estas sociedades sobre una aparente racionalidad. El nazismo es un ejemplo claramente de eso, y es lo que trae a escena Walter Benjamin en las tesis de filosofía de la historia, y después se Adorno, bueno, ¿cómo entender esto? Y después Foucault se pregunta, ¿cómo entender que la gente desea el fascismo? Como en Italia ahora, ¿cómo entender que la gente desea eso? Yo creo que es muy importante trabajar sobre los derechos humanos, la visión integral de los DEX. Yo trabajé también muchos años sobre esa área, que me entusiasmó mucho. Después dio mucho menos de lo que yo esperaba, pero bueno, es un área súper interesante. Pero también lo que decía Maluf, ¿no? Cómo pensar los derechos humanos desde varias perspectivas y no únicamente esa visión, yo diría, súper yoica, donde el deseo no existe, donde se supone que hay una sociedad racional que tampoco existe, ¿sí? Y también el Estado laico no creo que esté basado francamente en matrices científicas. Creo que es una mitología adecuada a la que llegamos los seres humanos en todo este trajinar histórico que ha sido durísimo para nosotros como especie. ¿Sí? Porque, a ver, si no, como planteaba la colega, siempre vamos a estar en esa dicotomía de sujetos racionales, sujetos irracionales. Yo no creo que sea así. Yo creo que somos sujetos profundamente irracionales. Eso soy bastante freudiano, que hay una leve pátina de racionalidad que nos mantiene como seres sociales que hay que defender profundamente. En ese sentido, sí, bueno, me parece muy buena la reflexión esta que están haciendo sobre la identidad, sobre traer todo ese pensamiento de pensar la integralidad de los derechos humanos, pensar la laicidad,
y al mismo tiempo cómo vernos nosotros como sujetos integrales y por lo tanto conflictivos. Eso me parece como un desafío, es muy difícil. Yo lo discutía con colegas y decía, pero a ver, no hay sociedad racional, no existe eso. Son digamos, tentativas que hacemos permanentemente. Bueno, está todo el desarrollo de la Escuela de Frankfurt para tratar de mostrar por qué hay núcleos de racionalidad y de otras corrientes de pensamiento que creo que también hay que, inclusive me acuerdo siempre de Walter Benjamin que dice, bueno, es una pregunta muy ingenua pensar cómo a esta altura de la historia puede surgir el nazismo, porque la Europa de la modernidad se pensó civilizada, pero era un pensamiento, era un conjunto de imágenes. No sé, una reflexión. Bueno, y muchas gracias. La más alta felicitación a Mariana, a Roberto, que por medio de la cátedra y el Colegio de México, el Instituto de Investigaciones, convocan a estas mesas de análisis y discusión. Considero que lo que debe de premiar en los tres niveles de gobierno, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, el municipal, el estatal y federal, y todos los líderes o los representantes sociales, como columna vertebral, la laicidad en relación a la situación de neutralidad y el reconocimiento a los derechos y libertades fundamentales como son la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, de reunión, de organización, entre otras libertades, y que considero que ya no debería de manejarse mayorías y minorías, porque si se invoca el principio de mayoría, entonces se lesiona o se menoscaba a las minorías. Creo que es el reconocimiento, no la tolerancia, el reconocimiento de los derechos a todas las personas en relación a su forma de pensar, de creer y no creer. Es muy importante que analicemos todos estos conceptos y pues creo que ha sido muy importante estas mesas de trabajo que nos llevan a seguir analizando y trabajando sobre estos principios de autonomía y de neutralidad del Estado para que haya una convivencia armoniosa y de paz. Sus servidores, Neftalí Álvarez, periodista, investigador y asesor político. Muchas gracias. Dos comentarios muy breves. El primero es que obviamente aquí tenemos que tener mucho cuidado de no identificar irracionalidad con religión, para empezar. Porque luego entramos en una discusión en donde parecería que la razón no puede ser religiosa, o que no puede haber causalidades y racionalidades que vayan, digamos, en otra lógica que no sea estrictamente la científica. El propio Weber habla de eso en muchos casos en su metodología. Entonces, habría que tener cuidado con eso porque es cierto que nuestra tradición de la Ilustración nos ha conducido a pensar que está la ciencia y está la superstición, dentro de la cual cabe todo. El segundo punto rápidamente que quería yo señalar es que es más bien como una pregunta. No sé si ustedes están considerando en sus investigaciones o en sus reflexiones iniciales, digamos, todo lo que se ha hecho antes. Y no solo en el extranjero, sino sobre todo en México o, digamos, en América Latina en general. Y esto lo digo porque hace poco me pidieron un artículo que se publicó en el Oxford Handbook of Religion in Latin America, la cual tiene unos capítulos sobre religión. Y a mí me pidieron uno, y yo haciendo un recorrido de cómo llegó el estudio de la religión a América Latina, yo mismo me quedé impresionado de todo lo que se ha hecho en los últimos 70 años, y cuál es el origen y cómo se ha desarrollado, y cómo ha habido muchas cosas que se han desarrollado por colegas como Cristina en Guadalajara, en muchos grupos, agrupaciones. En realidad hay muchísimos estudiosos y muchísimos estudios sobre religión, que es cierto, todos tenían la marca de qué cosa tan rara a esto se dedican, pero
Pero aún así, la antropología mexicana y la sociología desde hace por lo menos unos 30, 40 años, está presente ahí. Yo recuerdo que cuando yo vine de estudiante de doctorado, aquí en la UNAM había un grupo que me recibió para discutir mi tesis, en donde estaban Enrique Dussel, Gilberto Jiménez, ¿cómo se llama? Jean-Pierre Bastián. O sea, había un grupo importante, interesante, que luego ha estado en otros lugares, y que fue pionero en muchas cosas, ¿no? Entonces, la pregunta es si están partiendo de cero como si no, es decir, como si no hubiera textos que han iniciado muchas de esas discusiones, o si los están tomando en cuenta porque creo que les ahorraría mucho trabajo. Es decir, hay muchísimo escrito y muchísimas organizaciones y muchísimo, digamos, una producción enorme, mexicana, latinoamericana, sobre todas estas discusiones de secularización y laicidad, que creo que son muy importantes y que creo que darían una base importante para cualquier reflexión. Lo hago como pregunta porque como que me dio la impresión de que a lo mejor por ser un esfuerzo muy loable en la propia facultad, que ahí sí creo yo que estaba más influido por ciertas formas de concebir la religión, probablemente no se consideraron, ¿no? Gracias. Mi pregunta es un tanto más del lado como profesor. Sabemos que en la UNAM hay distintos, van a ser dos, ¿no? Sabemos que en la UNAM hay distintos grupos, ¿no? Y muchos de estos grupos que trabajan religión, no todos están encaminados a la formación de bases de estudiantes, ¿no? Por lo que ustedes comentan, me da la impresión de que ya se requiere una formación previa como para preparar algún trabajo, situarse en una discusión, ¿no? ¿Cómo están haciendo este involucramiento de los estudiantes hacia el grupo de trabajo, hacia la generación de estos temas, ¿no? Y lo digo con conocimiento de causa en el sentido de que la facultad no tiene, salvo 2 carreras hasta donde sé, temas de religión, ¿no? Era la profesora Vanessa, la mía, pero RI, comunicación, por ejemplo, pues no tiene un asunto formativo hasta donde yo sé, de temas de religión, ¿no? Tienen que buscar optativas aquí en otro lado. Entonces eso, ¿y cómo capturan a la población estudiantil de la facultad? Que la mayoría, si bien no se va a dedicar al estudio de lo religioso, sí podría tener no sé, algún tipo de interés al menos, ¿no? Si es que lo hacen. Lo digo porque me da esa impresión, ¿no? Como que el grupo está enfocado para otro tipo de población que, lo voy a decir así, no lo tomen a mal, pero que daría igual que fuera en la facultad o que fuera en otro lado, si no se va a capturar a la población estudiantil, ¿no? Que es la idea de las facultades y es la idea de generar actividades al interior de una facultad como ciencias sociales. ¿Tu nombre? Ariel Corpus. Pues muy bien, tenemos prácticamente 15 minutos, Mónica. Pues en el mismo orden. Muchas gracias por sus participaciones. El tema es ambicioso. Es que no sé si empezar por acá o por acá. Donde quieras. El tema es ambicioso. Es muy ambicioso. El que nosotros hayamos dicho que estamos llegando ya al penúltimo módulo no quiere decir que cuando se acabe el último módulo se acabó el grupo de trabajo. Digamos, es una primera entrada donde nosotras y nosotros mismos y los participantes nos hemos dado cuenta de que nos metimos en la boca del lobo, por decirlo muy coloquialmente, ¿no? Pero sí es una llegada, ¿no? Que conjuga intereses diversos. No empezamos por este grupo de trabajo. Precisamente Vanessa y Adrián tenían un seminario de religión que luego lo acogimos en el Centro de Estudios Teóricos, ¿no? Y que dio pie al grupo, ¿no? Entonces, digamos, el eje como tema de la religión, las creencias religiosas, fue previo y luego delimitamos hasta aquí. Y por supuesto salen un montón, digamos, de discusiones al respecto, digamos que ya hayamos dejado de lejos. A ver, con el tema no podemos dejar de
o sea, la religión como fenómeno en sí mismo, ¿no? Pero está. Corpus bibliográfico. Como en cada rama del saber, y lo voy a decir así ¿no? Hay como literatura básica, como un ABC que todos tenemos que conocer. Pero a ese ABC no todos hemos llegado de la misma forma, ¿no? Vanessa, por ejemplo, ha tenido, bueno, y muchos otros colegas y otras colegas, sí han hecho el fenómeno religioso un punto de partida de estudios. Yo llegué a través de los clásicos. A mí me hablaron de la religión de Durkheim, Weber y Marx. ¿Me explico? No era un tema central. Pero digamos, estando en estas dos posturas un poco, teniéndolo como eje de reflexión o no, o eje colateral, ¿no? Es que se fue armando la bibliografía y estos ABC básicos, más lo que te van aportando, pero yo creo que eso todos lo sabemos, los que están investigando, sean de licenciatura, sean de posgrado, estemos ya en otro nivel, o propiamente ya investigadores de alto grado, ¿no? Entonces, tenemos una bibliografía básica, pero que se ha ido construyendo también, ¿no? Creo que eso puede responder también la pregunta anterior. Claro que sabemos que hay mucho, hay muchísimo, y claro que no empecemos de cero. Pero en algún sentido también estamos empezando, ¿no? E incorporando lecturas en muchos niveles. El tema de la racionalidad es dificilísimo. Ninguno de los que estamos aquí metidos pensamos que las creencias religiosas sean irracionales por mucho que hablen de Satán o del fascismo. ¿Sí? Como también creemos que en ambos espacios hay emoción y hay pulsaciones. Lo que hay que estar claro es que quizás ahí voy a decir esto yo para no responsabilizar al grupo, ¿no? Pero creo que hay cercanía y si no, no estaríamos trabajando en ello. Siguiendo con la tradicional postura weberiana de la diferenciación en ámbitos funcionales, así simplemente lo señalo, cada ámbito tiene su propia racionalidad, sus propios valores, sus propios criterios autorregulativos. Y muchas veces las tensiones se dan, ¿no? Porque si juntas religión con el derecho humano a decidir sobre el propio cuerpo, entran las fuerzas y los conflictos porque no son los mismos criterios autorregulativos, no es la misma racionalidad, y ese es digamos, ese es, como decía yo, los grandes desafíos que tenemos todas las personas que nos interesan los fenómenos religiosos y los derechos humanos, porque son ámbitos completamente distintos y son desafíos que se han. Muchas gracias. Bueno, yo voy a responder tratando de englobar un poco las inquietudes que han surgido aquí de manera muy rápida, porque en realidad ya estamos en tiempos extra y me da gusto que haya interés, pero tampoco quiero abusar. Entonces, bueno, sí, ya lo decía Mónica hace un momento, en realidad no estamos partiendo desde cero. Hay una bibliografía básica que se proporciona a quienes se integran al grupo de trabajo, bibliografía básica en la que, por cierto, cabe destacar, están Roberto Blancarte, Juan Esquivel, Cristina Gutiérrez, René de la Torre, Carlos Garma y otros autores más. Ariel Corpus también. Aquí tenemos pura celebridad aquí. Entonces, eso, pero además también creo que es importante subrayar que es un grupo que es diverso por el tipo de gente que entra a las convocatorias, entonces no estamos propiamente como captando de manera exclusiva a estudiantes de la facultad, sino que hay gente como de varios niveles educativos, y la idea es tratar de generar un ambiente de horizontalidad en el que se pueda dar retroalimentación e incluso ir nutriendo ese corpus del que hablaba también Cristina hace un momento. Entonces, más o menos eso, y ya dejo la palabra para no abusar más del tiempo. Bueno, igual, yo nada más referencia a cosas que esta cuestión de las pulsiones se me hace muy importante, nada más lo mencionó rápidamente, la primera parte del programa que tengo la oportunidad de dar de una materia que se llama Perspectivas
sociológicas del fenómeno religioso, que realmente fue una pugna para que la materia estuviera como parte de la currícula del nuevo plan de estudios. Y bueno, la primera parte del programa tiene que ver eso, psicoanálisis, religión, y una de las cosas que se debaten es que, o sea, no podemos negar nuestras pulsiones, ¿no? Y cuál es el papel de las pulsiones dentro de la vida social y cultural. Es algo, como ya decía Mónica, muy complicado, pero que nos genera nuevos retos epistemológicos inclusive, ¿no? Y la otra cuestión, que más bien a mí me gustaría que, aprovechando que esté el doctor Blancarte, igual y no se puede, pero cuando se hablaba de neutralidad, porque tengo entendido justamente que el doctor plantea una diferencia entre neutralidad e imparcialidad respecto al Estado laico. No es que le eche la bolita, doctor, pero se me hace importante, aprovechando la otra. Y la otra cuestión es en términos de la estructura, lo que decía Ariel me pareció como muy importante porque es desde donde generamos el conocimiento, el interés de este tipo de temas y cómo lo hacemos, ¿no? Tú has hecho un trabajo impresionante en ese sentido. Yo tengo alumnos que te siguen haciendo referencia de las clases en antropología, me parece, ¿no? Pero hay un problema en términos de cómo miramos los espacios que generan conocimiento. Si tú le dices a un estudiante, va a haber un seminario que no es del todo parte de la currícula, lo voy a decir un poco así, pero hay alumnos que se espantan. ¿Por qué? Porque estamos habituados a que un seminario, uy, no, son pocos los que acceden, ¿no? Entonces, no sé si me estoy explicando en ese sentido. Además de muchas prácticas, ¿no? A veces viciadas dentro de los espacios educativos. Entonces, me parece que no es como por ahí, como dice Mariana, hemos tratado de hacer un esfuerzo porque sea como de manera horizontal, pero pues claro, eso es una tarea que me parece que tenemos que seguir haciendo. La otra es que lo hacemos un poco cerrado por las cuestiones de tiempo y porque queremos que sea un espacio de una discusión seria, comprometida hacia los trabajos de cada uno. De hecho, te invitamos. Y bueno, pues nada, a mí yo nada más la verdad que agradezco mucho la invitación de Mariana, la colaboración. Hemos hecho un trabajo de verdad de tiempo atrás. Bueno, Mónica fue mi maestra, después con Mónica, pues con Adrián, ¿no? La referencia fue con el trabajo que he venido haciendo con Adrián. Y bueno, pues Mariana, que nos invita siempre a seguir luchando por la generación de la reflexión, etc. Muchas gracias al Instituto.